¿Qué tal? Buenos días a todos. Arrancamos muy emocionados, muy contentos y muy expectantes de este evento. Les cuento un poquito, en líneas generales, qué es lo que estamos buscando acá. Todos nosotros estamos viviendo un proceso que ha acelerado decisiones y que nos ha llevado a nuevos desafíos. Y nosotros como tecnólogos, que somos los invitantes, los anfitriones de este congreso, entendemos de que estamos enfrentándonos a desafíos, como les decía, que exigen de nosotros nuevas competencias. Hoy no es necesario, no es indispensable o no es la solución que hablemos de tecnología exclusivamente, que hablemos de equipamiento, que hagamos las cosas que sabemos hacer tradicionalmente, sino que tenemos que esforzarnos y dar un pasito más allá para poder generar un espacio de trabajo junto con ustedes que nos permita en conjunto encarar esta problemática. En este evento contamos con panelistas de muchísimo nivel. A todos les agradezco tantísimo que hayan podido participar. En esta primera charla, especialistas de las distintas marcas. Estamos trabajando en equipo, trabajando muy fuertemente. Contamos con muchas personas del área educativa que están en este momento en gestión de proyectos, con toda la complicación del inicio de clases, igual se hicieron un huequito para participar. Contamos con amigos de toda la región, hay asistentes de, a ver, estoy viendo, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina, Perú. Así que la verdad que esto da un buen puntapié para generar una comunidad de trabajo inmersa en un proceso complejo, donde creo que todos podemos aportar un montón. Con respecto a la dinámica del evento, este evento tiene estos keynotes a la mañana y las actividades de la tarde son más bien actividades como talleres, donde vamos a hablar de cosas específicas, muy concretas, que los pueden ayudar a diseñar y armar su proyecto educativo. Por supuesto, como sabemos que todo el mundo está tan ocupado, va a haber oportunidad y van a ir recibiendo distintas comunicaciones para que los que no puedan participar en alguna de las actividades tengan oportunidad de hacerlo después. El último día vamos a presentar un concurso, presentar un proyecto para trabajar sobre algún proyecto de innovación que ustedes tengan y que vamos a ayudar a materializarlo entre todos los organizadores. Y bueno, habiendo dicho esto, tenemos un invitado, un compañero de equipo de lujo, que es Marcelo Rivera, que es específicamente del área educativa, y como me gusta, o sea, Marcelo ha hecho un millón de cosas que tal vez él nos cuenta, pero lo que más me gusta de él es que tiene 2 décadas de trabajo para generar un debate que colabore a repensar un sistema educativo de calidad. Y hoy toda esa experiencia se vuelca a la nuestra como tecnólogos, que también sumamos unos cuantos años, más de 20, todos los que, menos Sabrina, que es jovencita, el resto llevamos más de 20 años. Entonces es hermoso contar con Marcelo para ahora, como parte de este equipo, como parte de esta mesa. Así que bueno, espero que disfruten el evento, que les sirva, valoramos mucho su tiempo, así que esperamos que la información que les demos sea lo suficientemente útil y jugosa. Marcelo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Ante todo, agradecerle a Molver y a vos en particular la invitación por participar de este panel, de estas 2 jornadas. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Rivera, soy licenciado en comunicación, docente, y desde hace más de 20 años venimos generando con Revista Colegio y su equipo ecosistemas de aprendizaje, ¿no? Servimos como un puente conector entre distintas
instituciones, empresas interesadas en la mejora de la calidad educativa. Y en el día de hoy tengo la suerte de estar presentando un panel de lujo que realmente es un verdadero seleccionado, ¿no? Como está Messi acá acaparando la atención del mundo, yo debo decir que me siento ante la presencia de un verdadero seleccionado, no solo de tecnólogos, sino de gente muy preparada, gente realmente interesada por mejorar los contextos de aprendizaje. Y quiero decirle al público asistente, sé que tenemos más de 700 anotados, interesados en las jornadas, que el objetivo de esta jornada es acercar la experiencia de los principales fabricantes de tecnología en comunicaciones para la enseñanza híbrida en gestión de grandes proyectos, ¿no? Y poner en la pista de baile nada más y nada menos que a la tecnología o a los tecnólogos y a los pedagogos, ¿no? Que antes de la pandemia medio como que históricamente se miraban con recelo y que en esta actualidad, este contexto tan complejo pandémico, mostraron que son una gran pareja de baile y que se potencian, ¿no? Que potencian esos contextos. Así que Gabriela, si está de acuerdo, vamos a presentar primero que nada a Sabrina Pichel. Sabrina, ¿cómo estás? Es gerente regional de las cuentas empresariales en Logitech. Buen día, bienvenida. Buenos días, Marcelo. Buenos días a todos. Encantada de estar participando de esta jornada, con muchas expectativas y esperando que se cumplan las expectativas de los participantes en términos de todo lo que vamos a ir conversando, no solo en estas charlas generales, sino en los talleres prácticos que tenemos para presentar. Buenísimo. También nos acompaña el ingeniero Ricardo Castro, quien es director ejecutivo en Legamaster. ¿Cómo estás, Ricardo? Marcelo, Sabrina, todo, Eduardo, Gabriela, todo el equipo, gracias por participar. Muy bien, muy contento de estar acá con toda la gente que esté interesada en cómo llevar adelante nuevos proyectos usando tecnología. Desde el comienzo que empezamos a pensar esto, lo empezamos a pensar por todos los que están registrados, tratando de vivir con ellos la experiencia. Así que espero que lo disfruten y que sea productivo para todos. Y el tercer mosquetero, integrante de este seleccionado, es José Carrillo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, quien es líder del segmento de educación para Sudamérica de Zoom. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias y gracias a Gabriela, Ricardo, Sabrina por apoyarme a ser parte de este panel. De nuevo, creo que tenemos mucho de lo que podemos aprender de cada uno y creo que esa es la intención de todas estas jornadas, es poder aprender de las experiencias de cada uno y a cada uno aportar nuestro granito de arena para el desarrollo de proyectos exitosos en educación. Muchas gracias. Y Gabriela Molina, quien es cofundadora de Proyecciones Digitales y Molver Technology, nuestra anfitriona. Gabriela, qué seleccionado convocaste. Sí, la verdad que de lujo y no solo para esta charla, ¿no? Venimos trabajando muy intensamente con todos ellos para ver cómo empalmamos. Me gustó tu concepto de puente. Nosotros, yo fundé Proyecciones Digitales, me da vergüenza decir, pero hace 25 años, sé que me veo más joven, son muchos años, así que piensen que no existía Google cuando Proyecciones empezó. Y hoy nos encontramos con un nuevo paradigma, entonces nosotros que nos preciábamos de ser una empresa integradora de primera línea, y éramos tecnólogos, hoy decimos, bueno, nada, tenemos que hacer un poco más y aprender cosas nuevas. Entonces, dentro de ese desafío, empezamos a pensar, ¿qué pasa si nos involucramos más internamente en los proyectos de estas instituciones que están en un proceso? Porque nada hoy está terminado, nada hoy está concluido. Vamos a ver qué pasa, tenemos que acompañar, vamos a evolucionar. Estamos en un proceso. ¿Y qué pasa si nosotros ayudamos a hacer un proceso, nos enfocamos en que sea un proceso ordenado, en que sea un proceso flexible, en dar herramientas, hablar de lo que sabemos,
no de pedagogía. Entonces, bueno, básicamente eso fue la posta que tomamos, el decir, vamos a participar, ¿cómo nos involucramos? Y bueno, de ahí surge todo esto que venimos trabajando mucho con Sabrina. Ustedes piensen que acá estamos integrando hardware, plataforma, software, estamos integrando varios aspectos y trabajando mucho a ver cómo podemos mejorar juntos. Eso es básicamente lo que nuestro approach dentro de este equipo de trabajo, ¿no? Bien, vamos a abrir el juego y le vamos a preguntar a Sabrina que cuente un poco sus experiencias y los desafíos, ¿no?, que han sobrellevado en este año y medio, y como decía Gabriela recién, ¿no?, todos con este compromiso y esta visión, ¿no?, que nos ha permitido generar estos ecosistemas de aprendizaje. Sabrina, contame un poco ustedes y vos en particular, cómo vivieron este tiempo, qué desafíos han tenido y las experiencias más relevantes. A ver, la verdad que, bueno, como decía Gabriela, ¿no? Este es un proceso para todos, para nosotros como compañía, desde Logitech, para las instituciones sin duda, y nos hemos basado en distintas premisas que son las que nos guían en este recorrido junto a las instituciones, que tienen que ver con trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Dentro de las instituciones, poder convocar a docentes, a los líderes de educación a distancia, a las áreas de tecnología, y trabajar también en equipo desde las distintas marcas, desde los distintos fabricantes con nuestros integradores, como es en el caso de Zoom, integrando plataforma, en el caso de Legamaster, las pizarras, para dar esta experiencia intuitiva y natural dentro del aula para el docente, y poder, me gustaba y me quedo también con este concepto de puente, ¿no? Construir este puente desde la tecnología que permita seguir dando continuidad a las clases, ¿no? A la currícula tan importante en este tiempo de pandemia que nadie esperaba, y poder hacerlo con excelencia y poder hacerlo con responsabilidad y poder hacerlo de la mejor manera, brindando herramientas que permitan la mejor experiencia y la facilidad de uso. ¿Sí? Esos son como algunos de estos pilares que nos hemos basado en defender y en proclamar para generar estos espacios de seguridad, de comodidad y de buena experiencia y de buena práctica, tanto para los docentes como para los alumnos que se encuentran en formato remoto, presencial y en las distintas dinámicas que se generan dentro del aula. Ricardo, recién Sabrina nos decía que destacaba, ¿no?, este concepto de trabajar interdisciplinariamente, en equipo, creando puentes de aprendizaje en experiencias, pero también con facilidades de uso. Ricardo, vos desde Legamaster, estas premisas me imagino que también, ¿no?, se han puesto como eslogan de campaña dentro del día a día en el trabajo en Legamaster. Pero tu formación, que tiene mucho que ver con las ciencias de la educación, la investigación que venís desarrollando desde hace muchos años, ¿qué más nos podés aportar en este sentido, ¿no? ¿Se ha aprovechado este tiempo para investigar, para conectar con las universidades en evidencia? Y trabajar en equipo por ahí con hasta algún competidor? Sí, definitivamente, Marcelo. Lo que ocurre es que como la pandemia nos toma por sorpresa a todos, lo primero que se necesitaba era hacer experiencia para entender un poquito cuál era el tipo de cambio que era necesario hacer. Había varias líneas de investigación en distintas universidades y algunas instituciones de K12 también, pero en general con poca implementación. Entonces ahí el desafío fue, en primer lugar, vivir la experiencia interna, acercarnos a aquellas instituciones que ya estaban avanzadas, ayudarlos a tratar de desarrollar experiencias. La verdad que aprendimos con ellos, aprendimos todos juntos. Te diría que fue muy dinámico ese proceso de aprendizaje. Es decir, cuando yo pienso
lo que nosotros pensamos que era el aula híbrida en junio del año pasado y un año después es algo que ha evolucionado distinto, es enorme, en solo un año. O sea, nunca en la historia de la incorporación de una innovación el proceso fue tan rápido y fue tan masivo, porque al final del día nadie tenía ninguna otra opción que adaptarse a este tema de las clases virtuales. Así que fue muy interesante, para nosotros fue un aprendizaje muy grande. Aquellas instituciones que vimos que pudieron hacer sus primeros pilotos en noviembre, diciembre del año pasado, por lo menos en la zona del Cono Sur, hoy están disfrutando de una tranquilidad, si bien dinámica, un poco mejor respecto a cómo están dando clases, y nosotros poder compartir junto con otros fabricantes. Para nosotros también fue nuevo, antes nos dedicábamos solamente a ofrecer nuestro surtido, de golpe tenemos que empezar también a hacer la alianza con Logitech, a hacer la alianza con Zoom, empezar a ofrecer un servicio y una solución integral. Así que el aprendizaje fue tanto para proveedores como para instituciones, y creo que está bueno este ámbito para poder compartir esas buenas experiencias. Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque este proceso de este tsunami, ¿no? que vivió el mundo, nosotros veíamos un poco en la educación como la autopista, el carril lento de la autopista, ¿no? Había innovación y había otras dinámicas de trabajo, en tendencias, en innovación, en aplicación de prácticas innovadoras en otros ámbitos, en el ámbito de la industria, en otro tipo de ámbitos, y la educación iba como en el carril lento de la educación, de la innovación. Quiero preguntarle a José, ¿cómo vivió el Zoom, ¿no? Este crecimiento exponencial y esta demanda también impresionante de los usuarios, y también loable todas las herramientas que puso a disposición de las instituciones y las organizaciones educativas? ¿Cómo vivieron ese frenesí, José? Como te puedes imaginar, Marcelo, y tal y como ha dicho Sabrina y Ricardo, ¿no? Los cambios eran sin precedente, fueron tan rápidos y la gente tuvo que reaccionar de una manera inmediata a una situación que nadie pensaba primero que iba a ser tan profunda, quizás al inicio, o que iba a durar tanto tiempo, ¿no? Zoom, gracias a Dios, estaba preparada para ello. La premisa justamente del fundador de Zoom, cuando lanzó el servicio en el año 2011, era crear una plataforma flexible en la nube, y justamente las tecnologías en nube en esa época empezaban a irrumpir con fuerza en el mercado, pero él tenía la visión que para poder tener ese nivel de escala y ese nivel de innovación rápida que se requiere en un momento como este, necesitaba que esa tecnología residiera en la nube, ¿no? Y de ahí que nació el servicio de Zoom, siempre con el objetivo de crear la mejor experiencia para el usuario y hacerlo tan fácil que se haga pues natural el trabajar dentro de una plataforma como Zoom. Y esa fue, de hecho, la razón por la cual Zoom tuvo tanto éxito durante la pandemia. Creo que todos han visto estadísticas. Nosotros hace un año y medio aproximadamente teníamos aproximadamente unos 10 millones de usuarios diarios en la plataforma y en el pico de la pandemia llegamos a llegar hasta 350 millones diarios. Entonces, como te puedes imaginar, para ofrecer ese nivel de servicio sin ninguna caída en la calidad del servicio, la arquitectura de la solución era absolutamente importante, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros llevamos ya algún tiempo trabajando en educación. No sé, quizás como anécdota, el primer cliente que tuvo Zoom, el primer cliente pagado, fue la Universidad de Stanford. Y desde el inicio, nuestro fundador, que es una persona que cree mucho en la misión educativa, estableció planes de educación muy agresivos para que las universidades pudieran adaptar la tecnología y ayudarles a que pudieran experimentar con la tecnología, ¿no? Yo creo que en educación, como tú dices, ¿no? A veces pensamos que la innovación va lento, pero en realidad creo que la innovación va distribuida, ¿no? Hay mucha gente experimentando con diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes maneras de llevar la educación, obviamente, a sus audiencias. Y lo importante es que la tecnología pueda quedar detrás de todo eso, que no sea el protagonista, que no sea... nosotros decimos que la tecnología tiene que ser completamente invisible, ¿no?
Cuando conseguimos que eso ocurra, entonces la innovación básicamente se desata y de esa manera se pueden llegar a obtener objetivos importantes, ¿no? Caramba, de 10 millones a 350 millones de usuarios sin bajar la calidad de prestación y teniendo como misión, como visión, generar la mejor experiencia. Muy interesante lo que acabas de decir, José. Gabriela, es un seleccionado lo que trajiste. ¿Qué te quedó resonando de las frases de nuestros protagonistas y qué querés aportar? Mira, o sea, en primer lugar sí, es un seleccionado. Todos ellos han sido protagonistas absolutos en la pandemia. En el caso de Zoom, y yo la verdad que al principio decía, ya se va a caer, es imposible que hagan esto. Zoom cambió de marca y se convirtió en un sustantivo. Hoy todos hacemos un Zoom, es un sustantivo nuevo. Pero también Logitech. O sea, Logitech, yo valoro terriblemente el trabajo que han hecho, porque Logitech era una empresa de venta de periféricos, muy especializada, de muchísima calidad, maravillosos, pero realmente se volvió un protagonista que trabajó sobre la experiencia in-house, o sea, en las casas de home office y la experiencia de las grandes instituciones, haciendo un cambio a un ritmo tan grande. Hoy Logitech, por ejemplo, además de sus productos, ni siquiera es necesario hablar de los productos porque ya todo el mundo los conoce. La evolución que ha hecho a nivel de logística, de velocidad, de acuerdos generales, de plataforma de gestión para grandes integraciones, de postventa. O sea, ha generado en tan poquito tiempo toda una estructura tan sólida de soporte a estos proyectos. Hemos hecho, bueno, este equipo aparte ha hecho cosas terriblemente locas. Nosotros trabajamos con salas de prueba, montamos salas de prueba con los mismos docentes, jugamos ahí criticando inclusive nuestra propia tecnología. Y en el caso de Lega Master, todavía también fue un desafío tremendo, porque Lega Master integra con la arquitectura, que es lo que nos pasa a nosotros. Todos aprendimos a trabajar en Revit, mañana de hecho va a haber una experiencia muy, muy linda con un proyecto muy grande que hicimos con Escritura Espontánea. O sea, no solo integramos entre nosotros, sino que también integramos con otros rubros. Ahora, nosotros sabemos, y esto tal vez la industria no se habla tanto, ¿no? Nosotros sabemos que cada punto de eficiencia que logran nuestras integraciones es un porcentaje de ahorro que da un aula más, da un aula más. Nuestra preocupación es no solo la eficiencia, sino ver cómo llegamos a generar un espacio más. Y en eso hemos hecho cosas muy lindas. Así que sí, es un equipo de lujo y un equipo que se arremanga y trabaja. Cuando le preguntabas a José cómo hicieron, y por lo menos creo que 4 o 5 meses no durmieron, ¿no, José? Creo que sí. José era morocho, tenía su pelo negro, las canas son post-pandemia. Algo que quería que cada uno de ustedes, bueno, recoja el guante y conteste, porque también una de las cosas que me gustan en estas dinámicas de entrevistas o de coordinación de paneles es que fluya, ¿no? Que fluya la conversación. Y me parece que tanto Sabrina como Ricardo como José tienen muchas cosas para aportar, sobre todo desde las experiencias de compartir y de la escucha activa de la necesidad de las instituciones de poner soluciones sobre la mesa de trabajo, ¿no? De decir, bueno, nos están requiriendo este tipo de soluciones o nos están planteando que necesitan asesoramiento, porque quizá por una cuestión de zona de confort, quizá por una cuestión de resistencia al cambio, ¿sí? Las organizaciones educativas son estructuras sólidas.
¿sí? Que fueron creadas la mayoría de ellas, para una sociedad post-revolución industrial. Y este mundo, como decía Bauman, este interregno entre lo que sucedía y que parece viejo, analógico, y este tsunami de las novedades tecnológicas, hace que algunas soluciones no estén eficiente o probadamente establecidas en las organizaciones educativas. Ustedes han tenido mucha resistencia, ¿cómo trabajaron ese contacto con las instituciones para derribar esos mitos, esos miedos a innovar, a crear ecosistemas tecnológicos de aprendizaje? Contame un poco, Sabrina, y sucesivamente los que quieran aportar. Sabri, por favor, La contale verdad que nuestra locura de las POC. Contale la nuestra locura de las locura. POC, sí, sí, La estaba locura de las pensando en POC. eso. Sí. Estaba pensando cuando dijiste hicimos cosas locas. La verdad que nada, con cada institución fue un proyecto diferente. ¿Por qué? Porque digamos, siempre por lo general el requerimiento viene desde las áreas de IT, ¿no? Tengo que armar un aula híbrida, tengo que armar un espacio de comunicación híbrida con los alumnos presenciales, remotos, ¿cómo hago? Y ahí es donde de alguna manera los llevamos a pensar un poquito diferente. No queremos quedarnos en un listado con los checks de cuáles son las funcionalidades de la cámara que cumple. Digamos, pensamos un poquito fuera de eso y tratamos de empezar siempre, la mayoría de nuestras reuniones y el inicio o el puntapié de nuestros proyectos tiene que ver con cuáles son los retos, cuáles son los desafíos y cuál es la experiencia que queremos generar en el aula, ¿sí? Y los invitamos desde las distintas áreas, como hablábamos al inicio, con las diferentes miradas, ¿no? ¿Qué necesita el docente? ¿Qué necesita el área de IT como soporte y apoyo para después sostener toda esa estructura y toda esa infraestructura que se va montando? Y desde ahí vamos construyendo, ¿no? Y vamos entendiendo y escuchando. Esta escucha activa de la cual hablabas, Marce, es tan importante, y este aprendizaje, como decía Ricardo, ¿no? Hemos aprendido todos, y yo en cada institución, en cada proyecto, siempre les digo, yo estoy para escucharte y para aprender con ustedes, porque realmente queremos involucrarnos en el proyecto, ser una parte más de ese proyecto y entender y acompañar en esos desafíos. El desafío de la tecnología para el usuario no tecnológico es grande, ¿sí? Muchísimos docentes nos hemos encontrado como con diferentes miradas, ¿no? Está el docente que no quiere perder ese lugar de impartir su conocimiento y no quiere quedar expuesto a veces frente a los alumnos en no poder iniciar una llamada o no saber manejar muy bien los dispositivos. Y ahí es al grupo que más apoyamos y que más acompañamos en capacitarlo, entrenarlo, hacer muchísimas pruebas. Lo que decía Gabriela, hemos hecho con una de las instituciones que hemos trabajado, hemos hecho más de 120 videos de prueba. Nuestros ¿sí? clientes 120 videos de trabajan prueba. mucho. Nuestros clientes trabajan mucho, los hacemos trabajar, o sea, en general trabajamos mucho, o sea, no es por ahí, nuestro primer approach es, por favor, cotizame una solución, y nuestra respuesta es, mirá, tenemos un proceso largo por delante, vamos a probar, vamos a trabajar en conjunto. Claro. Introducimos cosas complejas, por ejemplo, todo lo que introduce Legamaster. Legamaster es una firma que no es una firma post-pandemia, o sea, viene, no sé, Ricardo, vos lo vas a explicar mejor, pero viene trabajando muy fuerte un cambio en el concepto del aula. Esa aula que no tiene un frente, que no tiene un solo aporte, que el aporte es dinámico, es colaborativo. Entonces, nada, en plena crisis de pandemia, llegar con respuestas que son pre-pandemia y van a una evolución, resultó también muy desafiante, ¿no, Ricardo? Toda esa parte. 100%, Gaby, Sabrina, yo las escucho y pensaba que el desafío es tratar de ponerse en los zapatos del docente, ¿no? Y tratar de entender de qué manera tiene que adaptar sus nuevas metodologías o sus viejas metodologías, o de qué manera puede innovar
con la tecnología que tiene a disposición, y también me sumo a lo que dice José, ¿no? La tecnología no es el centro. La clave está en la metodología de enseñanza, en las prácticas didácticas, y a veces el concepto de resistencia al cambio por ahí tiene una connotación negativa, pero la resistencia al cambio, si es que a mí no me gusta esa palabra, pero si quisiéramos usarla, es simplemente una señal que nos está dando el usuario final, el docente, es decir, necesito encontrarle un sentido al cambio, necesito hacer experiencia, necesito saber cómo hacer. No están Zoom, Logitech o algunas de las cosas que nosotros presentamos. Son muy fáciles de usar. El proceso de aprendizaje es súper simple, es muy natural. Lo que no es fácil es enseñarte a dar una clase distinta. Y ese es un proceso que puede tomar 5 años, 3, 5 años, y que de golpe todo el mundo está compelido a hacer en 12 meses, con lo cual para nosotros ese fue el gran desafío. Es decir, lo primero que hicimos fue juntarnos como equipo y decirle, bueno, a ver, necesitamos vivir la experiencia para poder transmitirle a nuestros clientes de qué manera pueden reorganizar su práctica docente para situarse en este momento, digamos. Sí, y nosotros algo que sostenemos como axioma, que a veces hasta discutimos, es el equipo, hasta discutimos con alguna otros compañeros de la industria tecnológica. En nuestro equipo la verdad que no entra el término de que el docente es resistente al manejo de tecnología. Nosotros lo que decimos es que lo que pasa es igual que el celular. O sea, mi celular está armado como yo lo uso. Y realmente yo tengo, o sea, si lo agarra mi hijo, me dice, mamá, ¿cómo tenés el icono tal? Pero es mío, lo tengo personalizado. El docente tiene otro tipo de desafíos. Por ejemplo, no tiene tiempo de setup. El docente llega a un aula en el momento que tiene que empezar su clase, cambia de distintas instituciones. Entonces, una cosa que descubrimos es que todo lo que es útil se aprende a usar enseguida. Todo lo que es innecesario se queda sin usar. Entonces, también ese es un axioma con el que estamos trabajando, ¿no? O sea, si conseguimos ofrecer las cosas que son útiles para la persona que la va a usar, se resuelven todos los problemas inmediatamente, de absorción de la tecnología, de capacitación. Es inmediato, porque es intuitivo. Cuando lo complicamos innecesariamente, como no es útil, es parecido a si yo agarro el celular de mi hijo, que no voy a encontrar nunca donde hay un icono. Y Gabriela, otro punto creo que es importante considerar, que no todos los docentes son iguales. O sea, cada docente tiene su propio estilo, su propia manera de impartir los cursos. También depende mucho de la materia y los materiales que necesita poder transmitir y poder comunicar. Y por eso es lo que yo decía antes de que la tecnología, en un mundo ideal, sería completamente transparente. Hay docentes que les encanta pasear por todo el aula y que igual puedan transmitir el mensaje y que se les vea encuadrados en la cámara en todo momento. Y hay otros que se paran enfrente del podio y de ahí tienen sus notas y desde ahí manejan todo. O sea, son estilos personales, ¿no? Que también tienen influencia en cómo ellos llevan su educación a sus estudiantes, ¿no? En la medida que la tecnología nos permite crear ese nivel de flexibilidad, se hace bastante más fácil para ellos adoptarla, ¿no? Sí, ahí sí puedo agregar 2 experiencias que atesoro de todo este recorrido que venimos haciendo. Uno tiene que ver, como decíamos, ¿no? Esto de muchas veces en las capacitaciones, en los entrenamientos, en el acompañamiento que damos a los docentes para apropiarse de la tecnología, es impactante cuando es entre ellos mismos cuando se comparten la experiencia, ¿no? A veces no es solo recibir una charla de las que podemos dar nosotros desde las marcas o incluso junto a las instituciones, sino cuando alguno de los docentes dice, bueno, yo le voy a explicar y le voy a mostrar a mis colegas cómo hacer la clase, cómo conectar, cómo interactuar, y ahí es donde se produce una magia impresionante, cuando es entre ellos mismos que colaboran y que comparten la experiencia. Y algo que me encantó con una de las instituciones que trabajamos, me contaba una docente que se estaba por jubilar, ¿sí? Con más de 20 años de docencia en su cargo, y no quiso jubilarse antes de no dar una clase híbrida, antes de no dar una clase virtual.
Así que ella quiso hacer la experiencia, lo pudo hacer, fue una clase hermosa que seguramente se guardó para ella y para todos los alumnos que la compartieron. Y bueno, son esas experiencias que me van quedando y que me impactan, ¿no? No hay edad, no hay, digamos, no hay barreras que no podamos romper y que no podamos cruzar, sino, como decía Gaby, como compartíamos entre todos, perder un poquito el miedo, sentirnos cómodos, que sea útil las herramientas que tengo a disposición para poder generar esa experiencia de una forma diferente, pero que sin dudas es muy, muy productiva en estos tiempos que nos tocan atravesar. Algo que quiero aportar en esta conversación es que la escuela es una tecnología en sí misma desarrollada en el siglo XVII. Ujú. Y en esa tecnología desarrollada para un mundo que comenzaba con la revolución industrial, había un lugar para el propietario del saber en una tarima, en un púlpito, en un lugar elevado por sobre los educandos o por sobre los aprendices. Hoy, en esta co-creación de la nueva escuela, la tecnología tiene un papel trascendental. Quiero que me digan ustedes qué opinan sobre esta pequeña reflexión y además si los líderes de las organizaciones educativas hoy tienen un compromiso desde la humildad del aprendiz con respecto a la tecnología. Eh, Perdón, sí, tengo una opinión sobre esto. O sea, en primer lugar, lo que vos decías, ¿no? ¿Qué es la tecnología? En su momento la tecnología fue el púlpito. Para mí una tecnología que es invaluable es tiza pizarrón, que ahora, bueno, Lega lo mejora para que uno no se ensucie, es marcador pizarrón. Pero el proceso de poder ir desarrollando un determinado conocimiento consensuado, con toda la vista puesta en el mismo lugar, para mí es un proceso que es irreemplazable y tiene muchísimos años. Con respecto a los directivos de las organizaciones, yo la verdad que sí, o sea, a ver, una persona que está a cargo de semejantes desafíos en general es una persona con la cabeza muy abierta, muy dispuesto a aprender, muy dispuesto a escuchar, pero manejan una batería de problemas y de temas a combinar que es muy amplia. Entonces, en la medida en que uno ingresa a esa charla con la misma seriedad y entiende que esa persona tiene un equilibrio muy grande que cubrir, bueno, ahí uno se gana esa silla dentro de un equipo, que en general lidera ese directivo de una institución educativa. El directivo de una educación educativa siempre está dispuesto a aprender. No he encontrado uno que no esté dispuesto a aprender. Gente que hace cosas maravillosas. El tema es que uno tenga algo que enseñarle. Si yo pretendo ocupar un lugar que no es el mío, bueno, no voy a poder hacer gran cosa. Si ocupo mi lugarcito, mi sillita, de donde tengo la expertise, y sí, en general recibo muy buenos oídos, muy buena cabeza, pues yo sé hacer muchas cosas que ese directivo no sabe hacer. Por ejemplo, integrarle la tecnología en su edificio, hacer que esa tecnología se maneje como un solo conjunto, darle distintas alternativas de prueba de la tecnología para que encuentren la funcionalidad más adecuada. Hay cosas que yo sé hacer muy bien, pero tengo que ocupar mi silla. En ese lugar el diálogo fluye en general excelentemente bien. Van a tener durante hoy y mañana algunas personas muy importantes con las que hemos hecho proyectos muy importantes, que hemos llorado, hemos discutido, nos han salido bien, nos han salido mal, pero hemos trabajado juntos. Y bueno, hay gente terriblemente capaz, o sea, es un lujo poder hablar con gente con tanta capacidad de aprender y de enseñar. Vos, Ricardo, que sos un estudioso de la evolución del sistema educativo, ¿qué podés aportar?
Y es muy excitante porque se abren puertas que antes eran muy complicadas de plasmar. Hoy, suponete, el tema de la educación a distancia ha vuelto a ocupar un lugar extraordinario, no solo para los alumnos. Hace algunas semanas hablando que probablemente esté como asistente con un director de un centro de innovación, decía, mirá, los mismos docentes que por ahí en la universidad tienen que hacer una hora de auto para ir a dar una clase de una hora y después una hora para volver a donde sea que desempeñan trabajo. Hoy por hoy esta virtualidad, si la pueden organizar bien, les ha venido muy bien, ¿no? De golpe decís, uy, ahora sí tengo más horas o puedo desarrollar mi profesión de una manera un poco más simple. O lo mismo el tema de poder, en este momento, este proceso nos permite democratizar mucho la educación, porque yo puedo tomar clases a distancia en lugares donde antes tenía que mudarme. Entonces mi decisión antes para aprender determinadas materias era de mudarme a otra ciudad o a otro país para poder realizar algo que ahora lo puedo hacer a distancia con los mejores profesores del mundo. Ese cambio, que va a tomar años en visualizarse, va a ser trascendente. Hay muchas cosas que no van a volver a ser como eran desde esa perspectiva. Sí, Ricardo, y Marcelo, también perdón. traer expertos externos, ¿no? Porque muchas veces tienes la masa de estudiantes o la gente que quiere aprender ciertas materias o ciertos skills y no están los instructores apropiados, ¿no? Y poder llevarlos desde cualquier lugar y traer esa expertise y esa innovación a cualquier lugar. Yo creo que eso es parte de esa dinámica también, ¿no? Hay Si muchos nosotros países en tomamos la región nuestro... donde hay déficit de docentes o de profesores en algunas materias. Entonces ahora de golpe eso es algo que se puede solucionar mucho más simple, ¿no? Claro. Bueno, vos fíjate que acá mismo, ¿no? En este espacio que estamos empezando incipientemente a crear, estamos teniendo una presencia regional, que no necesita ser, o sea, la expectativa que tenemos del resto de la actividad es que no sea solamente una conferencia, o sea, es poder generar estos lugares de trabajo en conjunto. Entonces, me parece que esto mismo ya es una buena muestrita de algo que tiene que ver con los beneficios de la virtualidad. Ahora, a mí me quedó algo, Marcelo, vos sos del área educativa, ¿no? Y vos nos tiraste una pregunta, yo quiero saber si fui afortunada o si vos ves lo mismo. Vos desde el área educativa, ¿considerás que tienen vocación de aprender de la tecnología o el primer approach es un susto o decir esta gente habla otro idioma? ¿Cómo lo vivís vos desde el área de educación? Mirá, yo lo que vengo viendo es que hay una apertura, pero obviamente nosotros vivimos en un territorio plagado de desigualdades. Y en esto quiero también la opinión de Sabrina y de José, ¿no? Cuando el escenario de pandemia profundiza esas desigualdades, no alcanza con las ganas o la actitud, porque por ahí te falta capacidad de inversión. Ahora, yo creo, y estoy profundamente convencido de esto, que las empresas hacen un gran esfuerzo para que su calidad de servicio llegue a la mayor cantidad de lugares posibles, pero que no hay políticas en la región que acompañen el desarrollo y el esfuerzo de las empresas. Y esto, insisto, los gobiernos tienen que formar parte de este ecosistema. Acá no pasa por pensar de izquierda, del centro o de derecha, acá pasa por darle a la educación el lugar que merece en el contexto de las naciones. Y nuestro continente está en un lugar de angustia, de padecimientos, de postergación, y es la educación lo que va a potenciar, a sacar de esa situación a los países de la región. Y me dirán si opinan algo diferente, porque en el debate está la riqueza, ¿no? Vos sabés que, perdone, parte de estas jornadas incorpora 3 talleres que en su momento cuando los propusimos, mucha gente nos decía, son temas medio antipáticos cuando hablamos de educación, pero realmente coincido tantísimo con vos en que la materialización es tan importante como el diseño, como la elección, porque de verdad estamos muy poco apoyados en nuestras regiones
para poder llevar adelante estos proyectos, ¿no? Entonces, fíjense que a la tarde tenemos 3 charlas. José Carrió va a hablar de qué puede hacer Zoom para que una población educativa esté conectada de una determinada manera. Desde lo material, ¿qué puedo hacer yo como fabricante? ¿Cómo me perciben como fabricante? ¿Piden 10 cuentitas que salen un montón de dinero o puedo hacer más cosas? Ahí Eduardo nos está diciendo, no, está poniendo las charlas. Y después, mañana, Sabrina, un integrador Videocore de Chile y yo misma vamos a mostrarles qué podemos hacer para parametrizar montos de inversión y poder trabajar sobre esos montos de inversión. Y la última charla es la charla de Ricardo, que nos va a contar todas las herramientas que tenemos disponibles en nuestra región, que no son las mismas que hay en otras regiones, pero las que tenemos disponibles en nuestra región, como para planificar mejor la inversión en un proyecto educativo. Coincido tanto con vos, Marcelo, realmente las desigualdades son importantes. Hay que trabajar para todos y cada cual que pueda llegar a la mejor ecuación posible, ¿no? Y para nosotros es un compromiso importante. Sí, definitivamente. Bueno, ahí agregar también, concuerdo totalmente Marcelo, Gaby, con lo que estaban compartiendo. Sin duda, toda esta idea o este concepto de aulas híbridas, de proyectos educativos a través de la tecnología, no es posible si no tenemos lo principal, que es la conectividad, ¿no? Y puntualmente, bueno, desde Argentina, donde estoy basada, y sabemos que es una realidad en varios países en Latinoamérica, el problema de la conectividad es un problema a resolver. Desde las tecnologías, bueno, tanto la optimización de recursos que hace la plataforma de Zoom, la optimización de recursos que hacen las cámaras de Logitech y demás, permiten con el mínimo de conectividad poder generar unas buenas comunicaciones, pero sin duda los gobiernos y los líderes educativos en cada uno de los países deben involucrarse en este tipo de proyectos y en fomentar, empujar la educación con este nuevo paradigma, este nuevo concepto que estamos abordando hoy en esta jornada. Y en ese sentido, nada, como bien decía Ricardo, como compartíamos todos, poder disponer recursos, poder disponer herramientas y, por supuesto, cada cual desde su necesidad, con estos talleres que vamos a tener donde los vamos a acompañar en esos procesos, bueno, optimizar y mejorar y ser lo más eficientes posible. Hay algunas preguntas del público, Sí. voy a trasladar por una cuestión de calendario y del horario. Vos después, Gabriela, me decís Sí, cuándo vamos cerrando. Quiero trasladar una pregunta interesante del público que le hace Germán Torres Nieto, que dice, cuando esto regrese a la normalidad o cuando se vuelva en una manera más masiva a la presencialidad, ¿cómo vislumbran que va a quedar la educación en formatos híbridos? ¿Qué rol, ¿no?, va a tener la tecnología una vez que la región regrese a la normalidad en sus clases? ¿Qué pensás, Ricardo? Es una pregunta que es como buscar el santo grial, pero porque además esto está en evolución permanente. Yo creo que hay determinadas cosas de este momento que los alumnos le van a exigir a las instituciones. Con algún colega de una institución universitaria importante, hace un par de meses hablábamos que una de las cosas que los alumnos valoraron el año pasado fue poder acceder a las clases grabadas, porque así las podían ver cuantas veces quisieran. Entonces ahora no me imagino, aunque los alumnos volvieran a la presencialidad, que se dejen de grabar las clases, especialmente cuando la mayoría de las instituciones ha puesto equipamiento para eso. Entonces, hay determinadas cuestiones que me parece que van a permanecer. Hay otras que son difíciles de decir, no sé qué opinan Sabrina y José en eso, o Gabriela. Ricardo, Sí. yo pienso tal y como tú dices, ¿no?, que
las necesidades de los estudiantes han cambiado radicalmente. Lo que hablábamos antes, ¿no? La flexibilidad de poder dar clases en cualquier momento, no solamente cuando la clase está programada, de poder revisitar los materiales y poder hacer un repaso de la información cuando es necesario para estudiar un examen o algo similar. Entonces, muchas de las dinámicas de trabajo que hoy día estamos usando en la educación virtual creo que se van a mantener. Para eso también es importante que las tecnologías que estén en las clases, por ejemplo, el tipo de pizarras electrónicas que ustedes ofrecen o la tecnología que trae Logitech y la plataforma de Zoom, que ofrezcan valor más allá de la enseñanza remota. Es decir, que ofrezcan funcionalidades que que van a ser utilizadas todos los días en una clase presencial. Lo más probable y lo que yo veo con mucha frecuencia hablando con entidades educativas en toda Sudamérica es que va a haber un modelo híbrido en el cual va a haber siempre gente participando de clases a modo presencial y gente participando a modo remoto. Y en un entorno colaborativo, antes Marcelo hablabas de cómo había cambiado la educación, de que antes había una persona en el púlpito y hablaba y hacía una lectura hacia todos los asistentes. Hoy día la enseñanza es mucho más colaborativa, donde hay mucho más trabajo entre los estudiantes, trabajos grupales, donde los estudiantes tienen que presentar y tienen que poder mostrar materiales. Si la tecnología apoya todas esas dinámicas de trabajo, pues obviamente el valor de invertir en estas tecnologías se multiplica, ¿no? Y yo creo que es algo que va a quedar definitivamente después de la pandemia, ¿no? Yo les quiero contar brevemente, muy brevemente, antes de pasarle a Sabrina, una experiencia que hemos tenido con la plataforma Zoom. Nosotros hace 15 años que hacemos eventos de orientación vocacional, a los cuales nos brindaban los colegios que participan de la revista, nos brindaban un Zoom y 2 aulas. Entonces presencialmente iban unos 20 o 25 chicos a cada aula y en ese Zoom recogían folletería de las universidades con sus propuestas. En este año y medio hicimos a través de la plataforma Zoom estas jornadas de orientación vocacional y en cada charla no teníamos menos de 500 chicos, con los cuales la propuesta de orientación vocacional y de asesoramiento se multiplicó también exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, quería, Sabri, hacer este pequeño aporte de mi propia experiencia, ¿no? Liderando esta unidad de Revista Colegio que tiene que ver con el asesoramiento y la orientación vocacional. Sumamente interesante, Marcelo, es exponencial el crecimiento que tienen este tipo de recursos. Yo algo que iba a agregar digamos, como profesional y como mamá, me imagino una escuela para mis hijos más allá del contexto pandemia y volviendo a la presencialidad, donde de repente se puedan conectar con colegios de otras provincias del país, que se puedan conectar con chicos de otros países, que se pueda seguir utilizando las herramientas tecnológicas implementadas, más allá del contexto de pandemia y aún volviendo a la presencialidad. Respondiendo un poquito a la pregunta del público, creo que es un modelo que llegó para quedarse, que hay dentro de los distintos niveles educativos, digo, K12, universidades y demás, va a tener un lugar o un rol más importante que en otros, o más fundamental que en otros, pero pienso como mamá que me gustaría que suceda eso, ¿no? Que una vez vuelta a la presencialidad no quede como algo obsoleto o que no se utilice más, sino que le puedan, no sé, armar una clase a mis hijos con una escuela del interior del país o con un colegio de otros países y que puedan compartir experiencias y que puedan verse, no sé, esto lo cuento como profesional y como mamá, me parece que he compartido este pensamiento con varios colegas y demás y es algo que compartimos, ¿no? Así que dejarles ese mensaje, ese comentario. Marcelo, estamos sobre el fin del horario para dejarles un espacio súper rico en el que van a poder avanzar sobre estas cuestiones, ¿no? Y sobre ir bien a fondo sobre estos aspectos que a nosotros nos superan, que son aspectos estrictamente pedagógicos y sociales. Y me gustaría dejarles ese espacio. Hay solamente un par de preguntas de índole práctica que hemos recibido en el chat.
van a encontrar en la sede, abajo, los logos de las marcas. Ahí son salas de reuniones muy informales, donde van a encontrar una persona a la que le puedan hacer preguntas. Todos los que necesitaban bajar la agenda, o no van a poder asistir a alguna de las charlas, pero les interesa el tema, pueden entrar directamente ahí, que van a encontrar una persona que va a tomar sus inquietudes. Bueno, no sé, ahora podemos hacer un breve intervalo por si alguien se quiere preparar un té, un mate, o ir al baño, y arrancamos con una charla muy, muy interesante de Marcelo y Alejandro, que no se pueden perder. ¿Está bien, Marcelo? ¿Vamos así? Desde ya, para mí agradecido de haber participado en este panel de inicio, se me pasó volando la hora y nada, invitarlos, no más que comprometer a Sabrina y a José, porque Ricardo usualmente escribe columnas de tecnología y de la aplicación de tecnología en las instituciones educativas. Si se animan, con todo gusto recibir sus aportes, sus columnas, sus experiencias, la verdad, para poder publicarlas en Revista Colegio y en nuestro portal revistacolegio.com. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, y gracias a todos. Bueno, Gracias. nos vamos a ir viendo durante el día. Hacemos un cafecito y arrancamos con el segundo bloque, ¿no? Perfecto. Algo rápido, Ok. porque lo de Alejandro va a ser muy interesante, me parece también. Sí. Dale, gracias a Vamos, todos. gracias.